Nos encontramos nuevamente para hablar un poco de la pintura en Grecia. Había notado en videos anteriores que no existía la posibilidad de que los autores del Renacimiento se hubieran apoyado en pintura griega antigua. Esta pintura es muy antigua, pero fue destruida por fenómenos naturales y eso significa que estuvo oculta durante la época de los siglos XIII, XIV, XV. Los europeos no supieron y los seres humanos en general no supimos de su existencia hasta el siglo XIX. Así que vamos a adentrarnos en esto porque de todas maneras es interesante ver hasta qué punto se había desarrollado la técnica de la pintura en este tipo de sociedades para este periodo de tiempo. Este Santorini, eh, el volcán Santorini, hoy en día se conoce con el nombre de Acrotiri también, es una ciudad turística. El lago que ven ustedes, que está rodeado por ese acantilado donde está construida la ciudad, era la cima de la montaña que explotó. Fue una explosión catastrófica que se sintió en todo el mundo prácticamente, porque hay anotaciones según las cuales hasta en el norte de América hay evidencias en árboles muy antiguos de cenizas volcánicas, de la aparición de esto, o en el análisis de rocas. Entonces, tenemos algo que fue catastrófico, acabó con una cultura y es posible que tuviera una relación con la leyenda de la Atlántida. La leyenda de la Atlántida dice algo que desapareció de la noche a la mañana sin dejar rastro, y esta es una cultura que desapareció en esas mismas condiciones. Todos los habitantes del área del Mediterráneo oriental la conocían y de un momento a otro se desaparece, no queda nada. Entonces, para su manera de entender las cosas era una desaparición de tipo mágico, digámoslo así. Era muy extraño que estuviera sucedido. Aquí, ¿dónde queda? Aquí está Santorini, al norte está Creta y esta es la Grecia continental. Vemos que entonces que está casi a mitad de camino entre la Grecia continental y la isla de Creta. Era un punto importante entonces, porque miren, esta va a traficar con todo lo que es Medio Oriente, Norte de África, Egipto, etc. De aquí va a pasar acá, que es el inicio de ese conjunto grande de islas del Egeo. Así que era un lugar importante, era un lugar especial de navegación y un lugar especial de comercio. Aquí vemos nuevamente su ubicación. Y dejé esta nota, que la encontré en Wikipedia, donde quería ver cuál era la fecha exacta de la explosión. Y la fecha exacta de la explosión está entre este año, más o menos entre el 1600 antes de la era cristiana y el 1700. Hay que tener en cuenta que cuando hay una explosión de este tipo, la ceniza volcánica sube hasta la atmósfera superior. Allí puede estar mucho tiempo girando y va cayendo. Es posible que haya tomado un buen tiempo una explosión catastrófica de las más grandes que se han datado y se han examinado. Y aquí en la ciudad actual, la excavación arqueológica, que va descubriendo lentamente una ciudad completa, con sus casas, sus puertas, sus ventanas, sus talleres, sus fogones. Ven que está protegida por una construcción para que el agua no caiga y no disuelva lo que se ha encontrado, y para que el público pueda caminar por los corredores, asomándose a las barandas sin irrumpir en los sitios de excavación, pues inclusive sin tener intención ocasionar daños. Y a veces los turistas dejan inscripciones o toman por así algún elemento como recordatorio.
sin darse cuenta que estos son elementos muy valiosos que hay que dejarlos en su sitio. Como vemos acá, el arqueólogo va descubriendo y bajando todo en el lugar, y lo va dibujando, lo va filmando, fotografiando, se va examinando, los objetos se van sometiendo a distintos tipos de análisis y se va haciendo poco a poco, muy lentamente. Aquí no hay afán de ninguna naturaleza y se tardará muchísimo tiempo en lograr desenterrar la ciudad completa. Y encontramos entonces un primer ejemplo de pintura mural. Eso nos muestra varias cosas, que la gente acostumbraba a decorar sus casas con pinturas al fresco, hablándoles, recordándoles distintos tipos de cosas, actividades culturales, eventos y la naturaleza o la vida cotidiana. Aquí tenemos una naturaleza, en la actualidad se le da el nombre de la primavera, porque supuestamente pues, esta es una pintura de la primavera. Aquí tenemos los pajaritos volando, acá y acá, parecen golondrinas, y las flores están bastante bien elaboradas. Estos objetos que parecen rocas o pequeñas montañas o grandes montañas, no. Realmente no hay tercera dimensión, no hay profundidad. Hay un primer plano, pero hay una buena decoración. O sea, hay pintura que decora la casa, que la arregla. Y aquí hay una pintura que tiene otra característica. Es una escena cotidiana de la vida diaria. Un puerto. Aquí está el puerto. Aquí está el barco que llega. Un barco sencillo con 5 o 6 remeros, un timonel, llevando y trayendo carga por todo ese mar del Mediterráneo. Y aquí la ciudad, edificaciones en ladrillo o en bloques de piedra, las personas asomadas a las terrazas, en su vida diaria. Aquí es interesante que el pintor rescate una actividad cotidiana, como si fuera una fotografía de periódico, como si fuera una fotografía de prensa. La elaboración no es compleja, pero es interesante que hayan tomado el trabajo de representar ese tipo de actividad. Dos gacelas muy bellas, elaboradas con una línea casi continua, una línea muy fluida, un gran pintor, con seguridad, un gran artista, el que hizo esto, de una naturalidad extraordinaria. Nos muestra la actitud de los animales, es un observador de ellos, los conoce, los ha visto en su medio, los ha estudiado, los ha hecho dibujos y ha notado entonces cuál es su actitud, cuáles son sus expresiones, sus movimientos. Son muy gráciles. Naturaleza, entonces. Cualquier estudioso de la naturaleza sabe qué tipo de especie es esta a la que está presentándonos el pintor de este espacio. Y representaciones humanas, en primer plano. Notemos un detalle, los ojos en las 3 figuras están elaborados a la manera egipcia. Es decir, el ojo mira de frente aunque el rostro esté de perfil. La segunda cosa, todo está de perfil. Todas las representaciones humanas son perfiles. Posiblemente era más fácil para ellos dibujar perfil que dibujar de frente. Lo mismo va a pasar en el mundo europeo. Y mucho detalle, sobre todo de la ropa, de los adornos, el arete muy grande de la dama, el arreglo del pelo, el maquillaje del rostro, las pulseras, lo que está haciendo. Parece estar arreglando una matica, alguna cosa por el estilo. A la izquierda 2 adolescentes en una escena de lucha, parece como de boxeo. Nos muestra pues 2 cuerpos delgados, atléticos para su edad, enfrentados en algo que debió haber sido importante para ellos. Eran guerreros, pues futuros guerreros que desde su niñez empiezan a prepararse para la lucha. El adorno del pelo, siempre es presente el adorno del pelo, parece ser muy importante para ellos. Perfil,
mm, el cuerpo es plano, no tiene volumen, no hay tercera dimensión, no hay fondo con tercera dimensión, o no les interesaba o no lo sabían hacer. A la derecha un pescador, perfil también, un perfil, el pescador lleva el producto de su pesca del día, está, digamos, representado, está claramente representada la actividad, está claramente representado quién es, sabemos quién es, pues en su actividad, un pescador o un vendedor de pescado. Sabemos que es joven, inclusive, aunque no haya detalles enormes de la anatomía, podemos ver un rostro joven, no hay fondo, todo es plano, todo es dibujo plano. A la izquierda unas flores muy detalladas, de tal manera que un botánico puede identificar a qué especie corresponden estas flores. Es adorno de la naturaleza, de la vida diaria, de las actividades cotidianas, colocados como adorno para la casa. Aquí una serie de monos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 monos al parecer. Están haciendo acrobacias, pues sus brincos, sus juegos, subiéndose posiblemente a un árbol. Pues no se conserva la totalidad de la pintura. Se suben a algo, se bajan de algo. Podría ser un árbol grande. Están jugando, haciendo cosas entre ellos. Nos muestra una sociedad amante de eso, de la naturaleza, de la vida del aire libre, de la observación. Ahora el Palacio de Gnosos. El anterior entonces es uno de los dos ejemplos. Este es el segundo. El Palacio de Gnosos estuvo en Creta. Creta está, aquí vemos la época de construcción, 2000 años antes de la era cristiana, y la época de destrucción, el 1450 antes de la era cristiana. Y se volvió a redescubrir, empezó a excavar a finales del siglo XIX. O sea, el mundo europeo no tuvo conocimiento de su existencia hasta hace muy poco tiempo. No es posible que el Renacimiento hubiera sido influenciado entonces por este tipo de pintura. El palacio, una reconstrucción pues actual en maqueta que nos muestra un gran conjunto arquitectónico, muy grande, lo que nos habla de una ciudad muy rica. Estos palacios suelen ser el espacio donde se guarda las reservas de estas sociedades. Aquí tenemos entonces un espacio amplio, grande, nos habla de riqueza. Debió ser muy rico porque estaba localizado en un punto intermedio entre el norte de África y Egipto y la Grecia continental. O sea que las cosas se llevarían de esa parte de Medio Oriente y norte del África hacia Creta, de Creta hacia el que vimos ahora, hacia Crotiri, y de ahí hacia la Grecia continental. Dos lugares muy importantes entonces. Y aquí una escena interesante, una práctica de juego con toros, una tauromaquia. Es un juego en que el toro ataca y una serie de atletas se toman de sus cuernos o de su frente, brincan sobre su espalda y van al otro lado. Muy peligroso y probablemente muy popular para que haya sido puesto en escena en un lugar como un palacio de gobierno. El pintor tiene una gran capacidad de observación, que logra transmitir la fuerza del animal, la violencia del ataque, el volumen de su musculatura, el cuerpo todo tenso al atacar y la agilidad del atleta que está saltando sobre los hombros y el que va a empezar a saltar a continuación. Mientras que el otro ya cayó y ya ha dado el salto correspondiente. Nos habla entonces de un entretenimiento y de cómo las casas se decoran con entretenimientos locales, con asuntos culturales o asuntos de la naturaleza. Y un dibujo absolutamente precioso
de estos delfines. Cualquier experto nos dice qué clase de delfín es con absoluta seguridad porque el dibujo es preciso, es detallado. Peces de distinta clase, además de los delfines. Una sociedad que obviamente es una isla, vive rodeada de mar, el mar es su medio de sobrevivencia, el mar es su forma de comunicación con el resto del mundo y de allí sale posiblemente el mayor recurso de alimentación, que es la pesca. Y vuelvo y repito, la casa, el palacio se adornan, el espacio público y el espacio privado se adornan con estas escenas de naturaleza y estos eventos culturales. Aquí un evento cultural muy interesante, una procesión. Hay un grupo de mujeres, hay 6 mujeres. Esta está marcando el paso, sonando las palmas. Esta está tocando una lira, un instrumento antiguo muy típico del mundo griego. Aquí hay 2 flautas dobles, que eran muy típicas también de ese mundo, y 2 sonajeros. Van posiblemente cantando, danzando, interpretando sus instrumentos en alguna actividad de tipo ritual social importante. Los cuerpos son lisos, planos, pintura plana, no hay volumen, todos de perfil, ojos de frente, silueta muy bien delineada, ropa toda elaborada con el mismo estilo, el mismo corte, digámoslo así, pero telas de distinto color, de distinto adorno. Nos habla entonces de expresiones culturales que se reproducen en las paredes de los lugares tanto privados como públicos. Y un detalle más cercano, esta elaboración de cabello tan detallada, que nos habla de una actividad que debió haber sido muy importante para merecer pues, tanto adorno, tanto trabajo en el adorno. Igual miren, rostro de perfil, lo que se llama perfil griego, en que el dorso de la nariz va casi siguiendo la línea de la frente. Ojos de frente, muy poca expresión facial, ninguna, mejor dicho, expresión facial. Actividad, sí, posiblemente palmear o hacer movimientos con los brazos mientras está posiblemente danzando. O sea, la danza, la música, el baile, la actividad deportiva, fíjense que son los elementos que nos muestran en estas pinturas estos personajes de esta época. Y aquí 2 jóvenes, posiblemente hombres, no tienen ropa pectoral, el cabello muy elaborado de todas maneras, llevando consigo posiblemente una ofrenda, una ánfora en primer lugar, la lleva el primero de ellos y el segundo lleva un recipiente de forma cónica, toma la parte inferior del cono con su brazo izquierdo, mano izquierda, y la parte superior de la mano derecha con un asa que sirve para cogerlo. También posiblemente ser parte de una sesión procesional, algún tipo de actividad ritual. De más características, no hay tercera dimensión, no hay fondo, no hay volumen de cuerpo, es pintura plana, es pintura de perfil, influencia egipcia muy marcada. Y una dama muy arreglada, pintura de labios casi con seguridad y posiblemente pintura de ojos también, porque el pintor se toma el trabajo de poner los ojos muy grandes. Yo creo que es para mostrar la importancia del maquillaje, en este caso. ¿Qué estaba haciendo? Imposible saber. ¿Qué actividad era? No se puede. Pero es interesante que hay retrato. No es posible tampoco si el retrato de alguien específico, alguien que dueño de casa, en este caso es palacio, pues dueño de palacio, que retrata a alguna persona en especial, alguna persona de la realeza, o se trata simplemente de una pintura, de un trozo de pintura que muestra una actividad cultural como las otras que hemos notado. Esto entonces existió, desapareció
y vuelve a reaparecer prácticamente en la era nuestra. Así que el mundo europeo no tuvo influencia de este tipo de pintura. Va a partir más bien de la evolución de la pintura cristiana occidental, que va a partir de cero prácticamente, como veremos posteriormente. Y con esto terminamos hoy y quedamos pendientes de Roma, la primera parte de Roma. Muchas gracias.